Bienvenidos a Marple Relatos, donde los pueblos tranquilos esconden los secretos más oscuros. Esta noche nos adentramos en el mundo de Miss Marple. La sonrisa que nadie fotografió, una historia nacida de una sonrisa desvanecida y una verdad que ninguna cámara puede capturar. ¿Desde qué parte del mundo nos escuchas? Sírvete algo caliente y que comience el misterio. St. Mary Mead exhaló una de sus tardes apacibles y tranquilas, de esas que se filtran entre las cortinas de encaje y se posan en las tazas de té con el suave orgullo de un pueblo inglés, convencido de su propia serenidad. Una tenue luz otoñal cálida iluminaba los setos de Old Farm Lane, y se oía a la esposa del vicario recordar con firmeza a alguien que las flores de la iglesia debían colocarse únicamente en los colores aprobados. Sin embargo, en esa quietud se percibía un leve temblor, como si el aire mismo vacilara entre los tic-tacs de un reloj invisible. Una sutil perturbación, inadvertida para la mayoría, se agitó como una cortina que se levanta antes de que nadie toque el cordón. La perturbación llegó en la figura de la joven Daisy Redfern, quien cruzó corriendo el sendero de la entrada de la casa de Miss Marple con una prisa que su educación no le permitía. Daisy no era de correr, prefería un andar sereno que sugería que era una niña muy observada, incluso cuando no lo era. Pero sus pasos apresurados, rápidos como agujas sobre la grava, indican que algo había alterado el equilibrio con más certeza que cualquier tormenta repentina. Miss Marple, sentada junto a la ventana de su salón, con el último boletín parroquial abierto pero sin leer, observó la llegada de Daisy con la atenta suavidad de quien acostumbra a detectar los problemas a primera vista. La muchacha se detuvo en la puerta, con las mejillas sonrojadas y una expresión cuidadosamente esculpida para parecer agradable. Eso bastó para que Miss Marple supiera que la visita no era meramente social. «Mi querida», dijo la señorita Marple con dulzura cuando Daisy entró en el salón. «Pareces haber oído un comentario alarmante o quizá estés intentando no oírlo». La sonrisa de Daisy se desvaneció. «Solo necesitaba que alguien sensato me dijera que no era nada», dijo, aunque su voz temblaba de incertidumbre. «Bueno, la señora Bartlett dijo algo extraño en la oficina de correos. Dio a entender que alguien del pueblo había hecho algo terrible. Pero cuando insistí, simplemente me lanzó esa mirada de complicidad y dijo que no le correspondía repetir las cosas». Miss Marple asintió, con las agujas de coser apoyadas en su regazo como signos de puntuación plateados. «Los chismes que se niegan a especificar», murmuran, suelen ser los más intencionados. La chica se estremeció un poco, ya fuera por la ansiedad o por el leve frío que se colaba en la habitación a pesar del fuego. Caminó hacia la repisa de la chimenea como si necesitara un ancla, deteniéndose ante un pequeño cuadro. Tot, fotógrafo, viejo blanco y negro de una familia que nadie en el pueblo reconocería fácilmente. La expresión de la madre era serena, pero su sonrisa parecía extrañamente incompleta, como si le faltara algo esencial. «Siempre me ha gustado este», dijo Daisy con tono distraído. «Tiene un aire misterioso». «Siempre me ha parecido lo mismo», dijo la señorita Marple. «Algunas sonrisas revelan más de lo que ocultan, otras esconden más de lo que muestran». Daisy se volvió nerviosa. «Señorita Marple, ¿cree que ha ocurrido algo?» La señora Bartlett dijo que el agente estaba haciendo preguntas esta mañana. ¿Sobre qué? No quiso decir. Solo que estos asuntos deben manejarse con delicadeza cuando hay reputaciones en juego. Lo dijo como si se estuviera gestando un escándalo. El fuego crepitó levemente y la señorita Marple se juntó de manos, observando la expresión de la muchacha. Daisy estaba preocupada, sí, pero más que eso, la aterraba la posibilidad de verse involucrada en algo desagradable. Los jóvenes de St. Mary Mead a menudo temían más los chismes que las malas acciones.
¿Ha ocurrido algo que pudiera haber provocado tal preocupación?, preguntó la señorita Marple. Daisy vaciló. Bajó la voz. Solo dijo que la señora Clement había mencionado la semana pasada una carta que se había extraviado. Una carta muy personal. Dijo que debía haberse perdido, pero parecía algo extraño al respecto. Inquieta. La mirada de la señorita Marple se suavizó. Rara vez las cartas desaparecen sin que alguien las ayudara en su camino. Y dijo la señora Bartlett, con quien hablaba el agente James. Sí, dijo Daisy lentamente. Al señor Leonard Worsley, en el estudio. Ese pequeño detalle alteró la atmósfera de la habitación, pensándola como un hilo que atraviesa una tela. Leonard Worsley, el solitario fotógrafo del pueblo, siempre se había mantenido al margen del bullicio de St. Mary Mead. Su estudio en Orchard Lane estaba repleto de rostros congelados en la quietud, bodas, bautizos, compromisos. Sin embargo, el hombre que capturaba las expresiones con tanta maestría era en sí mismo un depósito de silencio indescifrable. Miss Marple se levantó, con las articulaciones protestando solo cortésmente. «Querida, ¿me pasarías ese chal?» Hay una ligera sequía. Daisy obedeció, aunque su mirada se detuvo de nuevo en la vieja fotografía, como atraída por su enigmática media sonrisa. «¿Crees que la carta perdida tenga algo que ver con el señor Worsley?», preguntó. «Nunca hay que sacar conclusiones precipitadas», replicó Miss Marple con suavidad. «Pero sí se puede observar hacia dónde se dirige la atención de la gente de forma natural». Daisy se mordió el labio, preocupada. La señora Bartlett añadió algo más. Dijo que el agente parecía terriblemente grave y que se apresuró a dirigirse hacia el prado. Pensó que quizá habían encontrado algo terrible. Miss Marple se quedó quieta, no alarmada, sino atenta. St. Mary Mead, no, solía albergar lo terrible cuando ocurría. Las señales llegaban primero como leves indicios, luego como una ola que ningún aldeano podía ignorar. Tomó sus guantes de la mesita cerca de la puerta. «Señorita Marple, ¿va usted a algún sitio?» «Lo mejor es oír las cosas tal como se dicen», respondió la anciana, ayudándose el sombrero con una calma metódica. Las versiones de segunda mano tienden a distorsionar la realidad. Cuando Miss Marple salió, la leve brisa que soplaba en el camino parecía traer consigo un silencio, del tipo que precede a las confesiones, más que a las tormentas. Daisy la siguió hasta la puerta, pero no la cruzó, sin saber qué le esperaba tras la curva del camino. A lo lejos, cerca del prado, un pequeño grupo de aldeanos permanecía junto, demasiado cerca, demasiado silenciosos. Su quietud era como el momento previo a que alguien finalmente nombrara lo que otros temen decir. Miss Marple avanzó con la lenta precisión de alguien que ya presentía que lo que le esperaba perturbaba incluso la sonrisa más pintoresca, especialmente aquella que ninguna fotografía había logrado capturar. Miss Marple cruzó el prado con la misma serenidad mesurada que la había acompañado durante décadas en los dramas del pueblo, tanto inocentes como graves, aunque el pequeño grupo de gente que se encontraba delante añadía una tenue calma al ambiente. La señora Price Ridley encabezaba el grupo, con la expresión rígida y formal que reservaba para los momentos en que temía que un escándalo pudiera sorprenderla. A su lado, el joven Peter Ellis se movía inquieto, mirando hacia el seto como si deseara escabullirse sin ser visto. El agente James se inclinó sobre algo al pie del viejo sicómoro, con la postura rígida. Al enderezarse al ver acercarse a la señorita Marple, se tocó el casco con respeto, aunque la preocupación que subyace al gesto permanecía. «Buenas tardes, señorita Marple», dijo. «Lo mejor es que los aldeanos mantengan cierta distancia por ahora. Entonces, espero que se me considere una observadora y no una aldeana», respondió con dulzura. «¿Hay alguien herido?» James vaciló.
lo que le reveló más que las palabras. Nadie resultó herido, pero se ha producido un descubrimiento. La señora Price Ridley dejó que un escalofrío de significado le recorriera los hombros. Un descubrimiento de lo más desafortunado, añadió, bajando la voz como si hasta la hierba pudiera oírla. Dejado a la intemperie. Verdaderamente escandaloso. Miss Marple se acercó, siguiendo con la mirada el gesto de la gente hacia un pequeño objeto medio oculto entre las hojas, una fotografía brillante, con los bordes humedecidos por el rocío reciente. No se agachó, simplemente observó, entrecerrando ligeramente los ojos al contemplar el objeto. Una joven. Sonreía. Pero la sonrisa tenía una extraña tensión, demasiado brillante en las comisuras, demasiado fija. Algo en sus ojos la contradecía, como una verdad que luchaba bajo una máscara. Le recordaba a la fotografía de la repisa de la chimenea de Miss Marple, más que a una verdad que comprendía del todo. ¿Lo encontraste aquí mismo?, preguntó. Sí, dijo James. Apoyé contra el baúl cuando la señora Price Ridley pasó en su paseo matutino. No creo que estuviera apoyado, protestó la señora Price Ridley, aunque alzó la barbilla como si la sola sugerencia pudiera denotar una impropiedad por su parte. Sopló el viento. Simplemente lo noté. La atención de la señorita Marple se dirigió brevemente a Peter Ellis, que se había puesto bastante pálido. «Peter, querido», preguntó suavemente, «¿te preocupa la fotografía?». Se sobresaltó. No, señorita Marple. Bueno, parece alguien del estudio del señor Worsley, ¿verdad? Uno de esos retratos que hace. Pero la verdad es que no sé nada. La avidez del muchacho por negar saber nada era en sí misma reveladora. Las apariencias, pensó Miss Marple, eran a menudo la armadura que vestían los inquietos. El agente James dobló la fotografía y la metió en un sobre de pruebas con más cuidado que fuerza. Tendré que hablar con el señor Worsley. A ver si reconoce a la joven. Una oleada de curiosidad recorrió la sala, transformándose la curiosidad de los presentes en algo más cercano al miedo. El nombre de Worsley tenía ese efecto, un hombre que atraía sonrisas, pero mostraba tan pocas de sí mismo, siempre era un blanco fácil para las sospechas. Miss Marple observó el tronco del sicómoro, notando las tenues marcas de raspaduras en la corteza, unos centímetros por encima de donde había estado la fotografía. Eran recientes, lo suficientemente visibles como para sugerir una colocación apresurada en lugar de un movimiento accidental. Alguien había querido que la fotografía se viera. Volvió a mirar al grupo con un leve interés. «Es curioso», murmuró. «Las fotografías muestran tanto y, sin embargo, ocultan aún más. A veces, una sonrisa simplemente no es la que uno pretendía». La señora Price Ridley se puso un poco a la defensiva. «Bueno, yo, por mi parte, espero que esto no se convierta en otro escándalo del pueblo. Me temo», dijo suavemente la señorita Marple, «que los escándalos rara vez piden permiso antes de llegar». El agente James se aclaró la garganta. «Voy a ir al estudio ahora». Miss Marple asintió, sintiendo una sutil tensión en el aire, como si se estirara una tela a través de una aguja. Algo había comenzado, algo tejido entre el secreto, la intención y esa clase de sonrisa que una cámara solo podía captar perfectamente. Y mientras veía a Peter Ellis escabullirse hacia Orchard Lane, acelerando el paso con cada metro que avanzaba, sintió una tranquila certeza de que la fotografía debajo del sicómoro era solo el primer objeto colocado precisamente donde alguien deseaba que estuviera. Miss Marple vio desaparecer a Peter Ellis por Orchard Lane, con los hombros encorvados como si los setos mismos pudieran cuestionarlo si caminaba. Demasiado erguido. Lo siguió a paso pensativo, manteniendo la distancia suficiente para no alarmar,
pero lo suficientemente cerca para observar su creciente agitación. Sus pasos vacilaron cerca de la curva donde el camino se estrechaba y miró hacia atrás una o dos veces antes de apresurarse hacia el estudio del fotógrafo. La tienda de Worsley se alzaba discreta entre las casitas, con su escaparate mostrando la habitual galería de sonrisas cautelosas recién casados, bebés envueltos en pañales con una pulcritud casi ceremonial, jóvenes con cuellos almidonados. Sin embargo, hoy las sonrisas parecían extrañamente forzadas, como si ocultaran más de lo que revelaban. Miss Marple se detuvo justo fuera de la puerta para acomodarse los guantes, permitiéndose un instante para contemplar la escena. El agente James llegó casi al mismo tiempo, y su presencia hizo que Peter se pusiera rígido. Se apartó rápidamente, fingiendo examinar una fotografía de un grupo de bautizos en el escaparate. Sin embargo, sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia la puerta del estudio. La señorita Marple se acercó lentamente, con voz suave. «Debes haber conocido a la joven del cuadro, Peter». Te inquietó. Peter abrió la boca y luego la cerró. Puede que la haya visto una o dos veces. Vino a hacerse fotos la primavera pasada. Eso es todo. Su intento de parecer despreocupado fue tan débil como el papel. Miss Marple no le planteó cara, simplemente dejó que el silencio lo envolviera levemente. El chico se sonrojó, murmuró una disculpa y desapareció rápidamente por el sendero. El agente James se aclaró la garganta. «Será mejor que hable con Worsley ahora». Miss Marple lo acompañó hasta la puerta, aunque negó tener alguna implicación oficial. El agente llamó, y al cabo de un instante la puerta se abrió, dejando ver una estrecha franja de luz tenue. Leonard Worsley los observó a ambos con una cautelosa quietud. «Agente», dijo. «Señorita Marple». Su voz denotaba un leve temblor de irritación, como si las interrupciones fueran intrusiones indeseadas en su mundo privado. Miss Marple notó su expresión, ni cálida ni hostil, simplemente cerrada como una lente que se niega a dejar entrar demasiada luz. «Nos gustaría hablar sobre una fotografía encontrada en el parque», comenzó diciendo el agente. Worsley se hizo a un lado para dejarlos entrar. El estudio olía ligeramente a soluciones químicas y a cera de lavanda. Retratos adornan las paredes, rostros capturados en el instante previo a que sus expresiones recuperen la naturalidad. Sobre una mesa se apilaban láminas, algunas atadas con cuerda, otras sueltas como si hubieran sido clasificadas recientemente. El agente James sacó el sobre sellado y extrajo la fotografía humedecida. Worsley la miró fugazmente y por un instante sintió un nudo en la mandíbula. Fue un gesto sutil, casi imperceptible, pero la señorita Marple lo captó con la misma certeza que si se tratara de una confesión verbal. «¿La reconoces?», preguntó James. Worsley tomó la fotografía con delicadeza, como si manipulara algo frágil. «Se llamaba Clara Finch», dijo. «Venía aquí para hacerse retratos». Varias veces. Miss Marple observó el interior del estudio con suave curiosidad. Sobre la mesa más cercana a Worsley había una segunda fotografía de Clara Está. Sin recortar, mostraba una sonrisa más relajada, casi melancólica. Había en sus ojos una dulzura que no tenía la fotografía del sicómoro, como si la hubieran tomado antes de que algo cambiara en su interior. «¿Por qué alguien dejaría su retrato en el césped?», preguntó la señorita Marple, con un tono casi de disculpa por la intrusión. «No lo sé», respondió Worsley, con tono cada vez más cortante. «La gente hace tonterías». «O deliberadas», murmuró el agente. Un leve crujido proveniente del cuarto oscuro rompió la tensión. Una bandeja se asentó mientras los químicos absorben la luz. Worsley la miró con irritación. Las distracciones, al parecer, no eran bienvenidas. ¿Conocía la señorita Finch a alguien aquí en el pueblo?, preguntó la señorita Marple en voz baja.
Worsley dudó antes de responder. Tenía admiradores, dijo. Los jóvenes se deslumbran fácilmente. Su mirada se dirigió hacia la puerta, en la dirección en la que había huido Peter Ellis. Miss Marple cruzó las manos con delicadeza. Las apariencias, pensó, podían cuidarse con la misma meticulosidad que las fotografías, pero la verdad a menudo se filtraba por los bordes. El agente James dio las gracias a Worsley y salió, dando por concluida la entrevista. Miss Marple se quedó un instante más, fijándose en un pequeño marco boca abajo sobre una mesilla. En él se vislumbraba una leve sonrisa, capturada, pero tal vez no del todo fiable. Cuando se reunió con el agente de policía afuera, el aire parecía más frío, más penetrante, como si el pueblo mismo se estuviera preparando para algo más. ¿Qué opina usted de él, señorita Marple?, preguntó James en voz baja. No respondió de inmediato. Su mirada recorrió el callejón por donde Peter se había marchado apresuradamente, y luego volvió hacia la ventana del estudio donde la sonrisa de Clara Finch brillaba con una luminosidad radiante. Murmuró al fin. Suele ser muy revelador cuando un hombre se opone más a la interrupción que a la sospecha. La pregunta de la gente quedó suspendida en el aire mientras Miss Marple seguía su camino por la senda, con paso pausado, la mirada fija en la tenue huella de la apresurada huida de Peter Ellis. Los setos susurraban suavemente, alterados solo por una brisa pasajera, pero el silencio que los envolvía se sentía vigilante, como si el pueblo esperara a que alguien revelara una verdad que la mayoría prefería callar. La figura de Peter pronto apareció cerca de la puerta de la vicaría, donde conversaba con cierta incomodidad con la señora Clement. La esposa del vicario sostenía su cesta de la compra, como un escudo. Con la postura rígida, entre la desaprobación y la ansiedad, a menudo era difícil discernir cuál de las dos. La señorita Marple se acercó con esa presencia discreta que rara vez alteraba la escena, pero que invariablemente la agudizaba. La señora Clement la saludó con cordialidad. «Señorita Marple, menuda mañana». El agente andaba de un lado a otro, los aldeanos cuchicheaban, y ahora este chico parecía bastante conmocionado. Ojalá no se perturbara la paz justo cuando la fiesta benéfica está a la vuelta de la esquina. Peter miró de reojo, palideciendo ante la atención implícita. «No me asusté», murmuró. «Solo me sorprendió, eso es todo». La mirada de la señorita Marple se suavizó. La sorpresa puede ser bastante alarmante cuando uno no la espera. La señora Clement suspiró y bajó la voz. «A decir verdad, señorita Marple, creo que el agente le preguntó a Leonard Worsley sobre la carta desaparecida. Mencionó algo sobre muestras de escritura, aunque no debía oírlo. Sus ojos se abrieron un poco, preocupada. Era una carta personal, muy personal». Peter se removió incómodo. La gente no debería dejar sus cosas tiradas por ahí si no quiere meterse en problemas. «Las cosas no suelen desaparecer solas», respondió amablemente la señorita Marple. «Alguien debe tener un motivo». La señora Clement asintió levemente, con gesto preocupado. «Sí, eso es lo que dijo el vicario. Pero él cree en las segundas oportunidades. ¿Sabe? No quería que nadie fuera juzgado precipitadamente». Miss Marple sonrió levemente, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. Una carta privada, una fotografía dejada deliberadamente bajo el sicómoro y dos rostros jóvenes, la sonrisa capturada de Clara y el rostro aterrorizado de Peter, ambos revelando más en lo que ocultaban que en lo que mostraban. Peter aprovechó la oportunidad para escabullirse, pero la señorita Marple notó que no se dirigía hacia su casa en Elm Row, sino hacia el sendero trasero que conducía al antiguo estanque del molino. Una ruta más larga y discreta.
la que toma a alguien que desea evitar ser visto. Pobre muchacho, murmuró la señora Clement. Está de mal humor desde que Clara Finch visitó el pueblo. Una chica tan guapa, aunque quizá demasiado consciente de ello. La frase resonó con una intensidad sutil pero significativa. Miss Marple había escuchado valoraciones similares de jóvenes que despertaban admiración y resentimiento a partes iguales, cuya belleza era a la vez escudo y carga. La respetabilidad en St. Mary Mead era un tejido frágil que se desmorona con facilidad. Me pregunto, dijo la señorita Marple en voz baja, si la belleza de Clara causó más revuelo de lo que creemos. La señora Clement palideció levemente. Se oyeron murmullos, de esos que uno intenta no repetir. La vieron un par de veces salir del estudio a horas intempestivas. Y luego, claro, estaba aquel asunto en la fiesta en el jardín cuando rió con demasiada libertad con el señor Denham. Hizo una pausa, avergonzada, pero me atrevería a decir que nada de eso importa ahora. Miss Marple asintió levemente, aunque su atención se agudizó al oír mencionar al señor Denham, un hombre con una marcada tendencia a buscar la admiración, aunque fingía no hacerlo. La fiesta benéfica, la reunión en el jardín, las visitas nocturnas al estudio, todo ello entretejido entre apariencias e intenciones. Unos pasos repentinos rompieron el momento. El agente James se acercaba desde el callejón, con un semblante más preocupado que antes. Señorita Marple, dijo en voz baja, dirigiéndose solo a ella. Worsley afirma que Clara Finch abandonó el pueblo hace meses, pero he encontrado algo en su libro de cuentas que no cuadra. Una anotación muy reciente con su nombre junto a una fecha. La señora Clement se dejó escapar un leve suspiro. Pero ella no ha estado aquí en muchísimo tiempo. James negó con la cabeza. Eso es precisamente. Alguien está mintiendo. La expresión de Miss Marple permaneció serena, aunque sus pensamientos se movían con silenciosa precisión. Una sonrisa capturada en una fotografía, ausente en otra, una carta extraviada a un niño que huía por callejones que no solía recorrer un fotógrafo, que capturaba con esmero la luz y la verdad. Miró hacia el sendero donde Peter había desaparecido. Las hojas lejanas temblaban levemente, como si las moviera algo más deliberado que el viento. «Constable», dijo casi para sí misma, «las mentiras proyectan sombras muy particulares, sobre todo cuando la verdad ya no tiene dónde esconderse». El sendero por donde Peter había desaparecido aún temblaba levemente, como si las hojas recordaran su apresurado paso. Miss Marple se volvió hacia él con la misma suave determinación que a menudo precedía a sus conclusiones más acertadas. El agente James vaciló, dividido entre su deber y su instinto de seguirla. «¿Debo ir tras él?», preguntó en voz baja. «Depende», murmuró Miss Marple, ajustándose el chal al notar el cambio de brisa. «Si quieres asustar a un niño y obligarlo a guardar silencio, o darle un momento para que revele lo que le preocupa». James frunció el ceño, pero no puso objeción. Caminaron juntos hacia el sendero del molino, con pasos lo suficientemente lentos como para no alarmar, pero lo suficientemente rápidos como para no perder de vista a Peter. El sendero descendía suavemente, abriéndose a la franja sombreada que conducía al estanque. Los árboles allí eran más viejos, las sombras más profundas, eran el tipo de lugar al que acudían los jóvenes cuando preferían la privacidad a las formalidades. Encontraron a Peter a mitad de la pendiente, sentado sobre un tronco caído, con los codos apoyados en las rodillas. Al principio no se percató de su presencia. Tenía la cabeza gacha y los dedos jugueteaban con un pequeño rectángulo de papel que doblaba, desdoblaba y volvía a doblar. Miss Marple se acercó sin hacer más ruido que una hoja, al caer. Un lugar solitario para un momento de reflexión. Peter se sobresaltó y se guardó el papel en el bolsillo. Señorita Marple, no quería decir que solo necesitaba pensar. Pensar, respondió amablemente, suele ser más fácil cuando uno no tiene miedo de quien lo ve. El agente James se mantuvo a unos pasos de distancia, dándole espacio al chico.
Los hombros de Peter se desplomaron, la tensión se escurría como agua a través de la porcelana agrietada. «No es lo que todos piensan», murmuró. «Sobre Clara. Sobre mí». No convino la señorita Marple en voz baja. Las cosas rara vez son así. Por un instante, el muchacho pareció debatirse entre la confesión y la huida. Su mirada se desvió hacia la superficie del estanque, cuyas tenues ondas distorsionaban su reflejo. «Una imagen apropiada», pensó Miss Marple, la verdad desdibujada por las circunstancias. «No era mi novia», dijo Peter bruscamente. La gente decía que le gustaba, pero no era cierto. Solo la ayudaba a veces. Eso es todo. «¿Cómo la ayudó?», preguntó el agente, aunque la mano de la señorita Marple se alzó ligeramente, pidiendo paciencia. Peter tragó saliva. Ella no conocía a mucha gente allí. Y dijo que el señor Worsley la incomodaba. A veces nada grave. Simplemente podía ser extraño, intenso. Él vaciló. Ella dijo que él quería que viniera a más sesiones. Dijo que podía hacer que luciera como ella quería que el mundo la viera. Ella se lo tomó a broma, pero a mí no me gustó. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron con una silenciosa comprensión. Las apariencias, una vez moldeadas, podían convertirse en jaulas. «¿Se lo contaste a alguien?», preguntó. «No. ¿Quién me iba a creer?». Clara era guapa y todos pensaban que disfrutaba de la atención, pero no era así, no de todas. Su voz se quebró. Ella no quería problemas. Un silencio se instaló, suave pero cargado de significado. «¿Y la fotografía en el césped?», preguntó la señorita Marple. Peter negó con la cabeza. «Yo no la puse ahí. Lo juro, pero he visto esa foto. No le gustó. Dijo que la hacía ver rara, como si estuviera sonriendo en la historia de otra persona». Miss Marple sintió un ligero escalofrío al oír eso. Una sonrisa que otra persona había esculpido, que otra persona había enmarcado. El agente dio un paso al frente. «Peter, el registro del estudio muestra que Clara lo visitó recientemente. ¿Sabes algo al respecto?». Otra vacilación, esta vez más larga, más intensa. «Me escribió», susurró. «Hace unas semanas. Dijo que tenía que volver para recoger algo importante. No quiso decir qué era. Solo que no confiaba en que nadie más lo supiera». La señorita Marple contuvo el aliento suavemente, no por sorpresa, sino por reconocimiento. Una carta perdida, un regreso secreto, una joven que desconfiaba de la persona encargada de capturar su imagen. «¿A qué volvía, Peter?», preguntó, con la voz apenas por encima del murmullo de las hojas. Sacó el papel doblado del bolsillo con dedos temblorosos. Esto dijo. «Una copia de la carta que me envió. La guardé. No sé por qué. Me pidió que quemara el original después de leerla. No la desplegó, ni hacía falta. Su peso radica en lo que representaba». Miss Marple le posó una mano suave en el brazo. «Sea lo que sea que Clara temiera», dijo, «sigue muy presente, y alguien se está esforzando mucho para que su historia se vea como se cuenta». Peter contuvo el aliento mientras miraba hacia el sendero que conducía de regreso al pueblo, hacia el estudio de Worsley, donde se fabricaban sonrisas y se ocultan verdades. Señorita Marple susurró. «¿Cree que alguna vez abandonó realmente St. Mary Mead?». No respondió, porque el leve susurro entre los helechos que tenían detrás captó primero su atención, sutil como un aliento contenido. Algo o alguien estaba escuchando. El leve susurro los sumió a los tres en un silencio tenso y penetrante. El agente James se giró bruscamente hacia los helechos, rozando instintivamente con la mano el filo de su bastón. Miss Marple, en cambio, se limitó a inclinar la cabeza, atenta no al movimiento, sino a su repentina ausencia. Quienquiera que hubiera permanecido allí, o bien había huido, o bien había optado por guardar absoluto silencio.
Probablemente no sea nada, dijo James, aunque la duda se coló en su tono. Un conejo, tal vez. La mirada de Miss Marple se posó en los helechos con un suave escepticismo. Los conejos rara vez aguantan la respiración, murmuran. Las personas, en cambio, sí. Peter tragó saliva con dificultad. «¿Me estaba siguiendo alguien?», susurró. «Posiblemente», respondió la señorita Marple en voz baja, aunque uno nunca sabe si sigue a una persona o a un secreto. James dio un paso cauteloso hacia el seto, pero la maleza no reveló nada, salvo un tenue rastro de hojas aplastadas, lo suficientemente frescas como para sugerir la presencia de una persona ágil pero no del todo experimentada. Se irguió, frunciendo el ceño. «No vi a nadie en el sendero», dijo. «Quienquiera que fuese, debió de escabullirse por el desvío hacia Orchard Lane». Miss Marple levantó su sombrilla del tronco donde estaba apoyada y la golpeó suavemente contra su mano. «Eso los guiaría convenientemente hacia el estudio del señor Worsley», dijo. «O hacia el jardín de la vicaría, si preferían un puesto de escucha cerca de un lugar de reunión de confianza». Peter se removió, apretando con fuerza la carta doblada. Si alguien nos oyera hablar de Clara, de su regreso, pensarían que lo sé todo. «¿De verdad?», preguntó la señorita Marple con un tono amable pero deliberado. Peter negó rápidamente con la cabeza. Solo que parecía asustada y que no quería que nadie más supiera que iba a regresar. Miss Marple asintió con gesto reconfortante, aunque su expresión permanecía alerta. «Entonces no te temen a ti, Peter. Temen a la verdad que tal vez estaba dispuesta a compartir». Las ondas en el estanque se calmaron, reflejándose a los tres en una imagen temblorosa. En ese espejo brillante, el rostro de Peter parecía más pequeño, más joven, mientras que el de Miss Marple permanecía impasible, como un retrato que mostraba con exactitud su significado. El agente James exhaló. «Será mejor que lleve esa carta a la comisaría», dijo con suavidad. «Si la escribió Clara Finch, puede que sea nuestra única prueba de que alguna vez planeó regresar». Peter dudó un instante y luego se lo entregó. «Ten cuidado», murmuró. «Por favor». James guardó la carta a buen recaudo dentro de su chaqueta. «Esa es mi intención». La señorita Marple observó al agente pensativo. James dijo: «La próxima vez que hables con el señor Worsley, quizás sea prudente preguntar quién más tuvo acceso a su imprenta. Las fotografías pueden colocarse allí por muchos motivos. Celos, culpa, miedo a ser descubiertos». James frunció el ceño. «¿Crees que la fotografía pretendía ser un mensaje?» «Sí», respondió la señorita Marple en voz baja. «Lo coloqué bajo el sicómoro, donde la señora Price Ridley seguramente lo encontraría. Alguien quería que el pueblo empezara a hablar». Ella miró a Peter, quien se estremeció. «Y alguien quería que estuvieras lo suficientemente incómodo como para guardar silencio». El niño jadeaba. «Señorita Marple, ¿cree que Clara logró regresar? ¿O pudo haber ocurrido algo antes de que llegara al pueblo?» «Eso», dijo suavemente la señorita Marple, «es lo que me preocupa». Volvió a mirar el sendero, notando un pequeño detalle que había pasado por alto antes, una leve huella en el barro, no de las botas de Peter, sino de una pisada más estrecha y deliberada. Tal vez el zapato de una mujer, o el de un hombre intentando ganar ligereza. «James», murmuró ella, «este grabado es reciente». «¿Y quién lo hizo?». Estaba muy quieto. El agente se agachó junto a ella, examinándose con creciente alarma. «Son quienes sean», dijo en voz baja. Estaban lo suficientemente cerca como para oír cada palabra. Miss Marple se irguió con serena compostura. «Entonces debemos esperar que actúen para proteger aquello que temen que Clara Finch haya podido revelar». Peter se puso rígido. El terror le invadió como una marea. «Pero,
¿Qué podía saber Clara de que alguien se escondería en semejante aprieto? La señorita Marple no respondió de inmediato, pues un sonido llegó débilmente por encima de los árboles, un único y lejano clic, como el de una persiana que se cierra. Y en St. Mary Mead, ese sonido rara vez significaba inocencia. El leve clic se extendió entre los árboles como un susurro, pero Miss Marple sintió que el aire se tensaba a su alrededor, como si el pueblo mismo presintiera que algo no andaba bien. El agente James se irguió de inmediato, escudriñando la dirección del sonido con una mezcla de vigilancia e incertidumbre. «Eso no era una rama», murmuró. «Sonaba como una contraventana», concluyó Miss Marple en voz baja. «De esas que se cierran rápidamente, sin esperar consentimiento». Peter palideció. «¿Alguien nos está sacando fotos?» «No sería la primera vez», murmuró la señorita Marple, «que una cámara se utilizaba para algo distinto a la memoria». James avanzó con cautela hacia la arboleda, aunque el estrecho sendero serpenteaba lo suficiente como para ocultar cualquier figura que huyera. La maleza crujía de nuevo, demasiado lejos para perseguirla sin riesgo de desorientarse por completo. Regresó a regañadientes, con la mandíbula apretada. «Se han ido», dijo, y sabían exactamente cuándo marcharse. Miss Marple asintió levemente, pensativa. Su mirada se posó en la superficie del estanque, donde las ondas de la anterior perturbación se habían calmado en una engañosa quietud. Un mundo en silencio, reflejado, arriba, que se transformaba abajo. «Las personas que desean controlar una historia», dijo con suavidad, «a menudo temen los ángulos poco favorecedores». Peter se abrazó a sí mismo, con voz débil. «¿Crees que me sacaron una foto?» «Nos sacaron una foto». «Es posible», respondió la señorita Marple. «Pero lo más probable es que quisieran confirmar quién sabía qué». Su mirada se suavizó. «En una aldea, el conocimiento puede ser más peligroso que cualquier arma». El agente James se aclaró la garganta, aunque tras su compostura se vislumbraba cierta inquietud. «Aumentaré las patrullas, y esta vez hablaré con Worsley como es debido». Miss Marple asintió. «Sí, pregúntale cuántas cámaras guarda y cuántas ha extraviado». El agente parpadeó, sorprendido por la implicación. Miss Marple ya había comenzado a caminar de regreso hacia el camino principal, con pasos pausados pero firmes. Peter la siguió, manteniéndose cerca como si el mismo sendero se hubiera transformado. Aparecieron cerca de la vicaría, donde la señora Bartlett permanecía de pie con la postura decidida de una mujer que había estado esperando el tiempo justo para parecer despreocupada. «Oh, señorita Marple», exclamó con un tono rebosante de esa inocencia fingida propia de los chismosos. «Me han dicho que ha tenido una mañana movida. Menudo revuelo cerca del estanque del molino». La señora Price Ridley dijo haber visto al agente de policía corriendo hacia allí. La señorita Marple sonrió amablemente. «Creo que la señora Price Ridley ve muchas cosas que le interesan». La señora Bartlett se sonrojó, pero continuó. «Bueno, solo me preguntaba si tendría algo que ver con esa fotografía. ¡Qué maldad dejarla a la vista de todos!» «¿Malvada?», preguntó la señorita Marple con suavidad. «Vaya, una chica así, con un look tan atrevido. Algunas mujeres buscan problemas, ¿no crees?» Peter se puso rígido como si le hubieran picado. Miss Marple le puso una mano suave en el brazo antes de que pudiera protestar. «Las fotografías», le dijo a la señora Bartlett, «rara vez muestran toda la verdad. Son momentos cuidadosamente seleccionados, elegidos por alguien por razones no siempre inocentes». La señora Bartlett titubeó. «Bueno, supongo que es cierto. Y la intención», continuó la señorita Marple, «a veces se puede apreciar más claramente en el lugar donde se coloca una fotografía que en lo que representa».
Un leve destello cruzó el rostro de la señora Bartlett, algo que intentó ocultar tras un elegante ajuste del cuello de su camisa. Se disculpó rápidamente y se marchó, casi con demasiada prisa para ser cortés. El agente James la observó marcharse, con las cejas arqueadas. ¿Crees que sabe algo? Oh, ella siempre sabe algo, respondió la señorita Marple, pero rara vez sabe qué hacer con ello. Peter exhaló temblorosamente, como aliviado de alejarse de la mirada escrutadora de la señora Bartlett. Miss Marple se volvió hacia él con tono amable. Has sido muy valiente, Peter. No es fácil defender la verdad cuando los demás prefieren una historia cómoda. Bajó la mirada. No quiero que culpen a Clara por algo que no hizo. Yo tampoco, dijo la señorita Marple en voz baja. Estaban casi en la puerta de su jardín cuando una pequeña figura se apresuró hacia ellos. La señora Clement, de nuevo, con el rostro pálido por una ansiedad renovada. «Ay, señorita Marple, menos mal. Vengo de la vicaría. Me han dejado un recado, una nota, deslizada por debajo de la puerta». Hizo una pausa, recobrando la compostura. «Se trata de Clara Finch». La expresión de la señorita Marple no cambió, pero una leve tensión se percibió en el ambiente. La señora Clement desdobló un pequeño trozo de papel. Sin firma, sin explicación. Decía que no debería haber regresado. Un silencio se instaló, tenue, quebradizo, peligroso. La señorita Marple tomó la nota con delicadeza, entrecerrando los ojos ante la pulcra y deliberada caligrafía. «Ese», murmuró, «es el problema con los secretos». Alzó la mirada hacia Orchard Lane, donde las sombras se alargaban contra los setos. «¿Tienen la costumbre de regresar? Quieras o no». Miss Marple sostenía la nota anónima entre los dedos, como si quisiera tantear el peso de las palabras más que el del papel. El agente James se inclinó hacia ella, con el ceño fruncido. La señora Clement la observaba con ansiedad, retorciéndose los guantes, mientras Peter permanecía inmóvil, atrapado entre el miedo y la necesidad de comprender. «Esto no estaba aquí hace una hora», susurró la señora Clement. «Lo habría visto. Alguien lo deslizó por debajo de la puerta mientras el vicario y yo estábamos en el jardín». Miss Marple trazó la curva de una letra con el pulgar. «¡Qué letra tan pulcra!», murmuró. «Trazos medidos». Alguien cuidadoso, pero no lo suficientemente experimentado como para disimular su estilo natural. James exhaló lentamente. «Es una amenaza. O una advertencia». «Las advertencias», replicó la señorita Marple, «suelen ser el último recurso de los desesperados». Se volvió hacia el callejón y su mirada se dirigió instintivamente hacia Orchard Lane. Un leve movimiento, apenas perceptible, una cortina que ondeaba en la ventana de una casita, captó su atención, pero suficiente para delatar a un observador que se retiraba de su vista. «No debemos agruparnos», dijo con dulzura. «Solo llama la atención». «Señora Clement, ¿podríamos hablar en su sala de estar?» La señora Clement accedió de inmediato y los hizo pasar a la vicaría con la apresurada cortesía de una mujer aliviada de recibir ayuda. El salón olía ligeramente a lavanda y galletas de té, ese tipo de perfume hogareño y reconfortante que desmentía la inquietud que se extendía por el pueblo. Peter tomó asiento cerca de la ventana, con las manos temblando levemente. Miss Marple se sentó frente a él, con una expresión amable pero atenta. «¿Puedo ver el sobre?», preguntó. «No había nada», dijo la señora Clement. «Solo la nota. La encontré en el felpudo». «Un mensaje para leer inmediatamente», murmuró la señorita Marple. «Sin guardar, sin cuestionar». James caminaba lentamente de un lado a otro frente a la chimenea. Parece como si el escritor temiera el regreso de Clara. Quizás creían que ella pretendía revelar algo. Peter tragó saliva. Clara no era de las que causaban problemas. No, dijo la señorita Marple, pero era perspicaz.
Y a las mujeres perspicaces a menudo se las acusa de causar problemas cuando simplemente los reconocen. El viento rozaba suavemente las ventanas de la vicaría, agitando las cortinas de encaje. El movimiento atrajo la mirada de la señorita Marple hacia la mesilla bajo la ventana, donde descansaba una fotografía parroquial enmarcada. Se inclinó hacia adelante. Era la foto de grupo del comité organizador de la fiesta de la primavera pasada. La señora Price Ridley, la señora Bartlett, el señor Denham, Leonard Worsley y varios más, todos sonrientes en filas ordenadas. Cada expresión, cada postura, impecable. Sin embargo, una figura se mantenía ligeramente apartada de Worsley. Su sonrisa era más tenue, su mirada no del todo alineada con la alegría que lo rodeaba. La señorita Marple levantó la fotografía con delicadeza. Curioso, dijo en voz baja. El señor Worsley no mira a la cámara, mira un poco más allá, como si mirara hacia una segunda lente. James dejó de caminar de un lado a otro. ¿Una segunda cámara? No era para el grupo, respondió la señorita Marple, sino para alguien de su entorno. La señora Clement jadeó. Ay, espero que esto no se esté convirtiendo en algo terrible. Peter se levantó de golpe, visiblemente agitado. Si Worsley estaba observando a Clara o fotografiándose sin que ella lo supiera, lo habría odiado. Una vez me dijo que a veces sentía como si alguien intentara capturarla sin su consentimiento. Miss Marple devolvió el marco a la mesa, con los dedos posados un instante sobre el cristal. Un detalle simbólico, reflejo de la ironía, rostros capturados, pero verdades que se escapaban a través del marco. La puerta principal se cerró con un clic, un sonido rápido y nítido. James se acercó a la ventana y se puso rígido. «Worsley», dijo, subiendo por el sendero. Peter se quedó paralizado. La mano de la señora Clement voló hacia su garganta. Miss Marple no pareció alarmada. Simplemente cruzó las manos, serena y pausada. «Entonces quizá tengamos la oportunidad murmurar de ver cómo se comporta el señor Worsley cuando no ha ordenado la composición». Se oyó un golpe firme en la puerta, uno medido, otro cortés y otro con una sincronización demasiado precisa para ser casual. La señora Clement tragó saliva. Supongo que debería dejarlo entrar. La señorita Marple asintió levemente en señal de tranquilidad. Pero cuando la esposa del vicario cruzó la habitación, la mirada de la señorita Marple se dirigió hacia la mesa de la esquina donde estaba la fotografía parroquial, porque, con la luz cambiante, ahora podía verla con claridad. Un segundo reflejo, tenue, otra cámara visible en el cristal. Algo que Worsley no pretendía que nadie notara. La señora Clement llegó a la puerta con pasos vacilantes, con la mano temblando ligeramente sobre el pestillo. La señorita Marple permaneció inmóvil, observando los cambiantes reflejos en el cristal de la fotografía, como si éstos le revelaran más que los rostros presentes en la habitación. El agente James se irguió, preparado para lo que Worsley pretendiera traer a la vicaría. La puerta se abrió y Leonard Worsley entró con una cortesía tan forzada que parecía demasiado estudiada. Se quitó el sombrero y sus ojos recorrieron la habitación con rápidas y escrutadoras ojeadas, observando a Peter, al agente de policía y finalmente a la señorita Marple, en quien su mirada se detuvo un instante de más. «Disculpe la intromisión», dijo con suavidad. «La señora Bartlett mencionó que usted tenía dudas sobre una nota que se entregó aquí». La señora Clement parpadeó. «La señora Bartlett, pero no ha estado cerca de la vicaría esta tarde». La expresión de Worsley cambió levemente, pero Miss Marple captó el destello. Un fallo en su guión. «Tal vez lo entendí mal», respondió rápidamente. «Los rumores corren como la pólvora en St. Mary Mead». «En efecto», dijo la señorita Marple con voz cálida, pero teñida de una precisión serena.
a veces más rápido que la verdad. Worsley esbozó una sonrisa no amplia ni cálida, sino ensayada, una sonrisa destinada a disipar la duda antes de que se forme por completo. Simplemente quería asegurarle que no tengo nada que ver con los rumores que circulan sobre Clara Finch. Ya le informé a la gente que se marchó del pueblo hace meses. James se cruzó de brazos. Tu libro de contabilidad dice otra cosa. La máscara de cortesía flaquea. Worsley se ajustó la manga. Las entradas pueden estar mal fechadas. Error administrativo. Miss Marple se levantó lentamente y caminó hacia la pequeña fotografía parroquial enmarcada que había sobre la mesilla auxiliar. La levantó con delicado cuidado y la giró ligeramente para que la luz de la tarde brillara sobre el cristal. Los errores administrativos son cosas curiosas, murmuró. Suelen coincidir con el momento menos oportuno. Worsley entrecerró los ojos. ¿Qué significa? Miss Marple tocó suavemente con la punta del dedo el reflejo capturado en el cristal. El tenue contorno de una segunda cámara, medio oculta, apuntaba hacia una persona en lugar de hacia el grupo. Esta fotografía, dijo en voz baja, fue tomada durante la fiesta de primavera. Sin embargo, en el reflejo se ve una segunda lente, una que no apunta al comité, sino a la señorita Finch, que estaba junto a la señora Bartlett en ese momento. Un silencio sepulcral inundó la sala. La compostura de Worsley se desvaneció. Los reflejos se distorsionan. Estás leyendo demasiado. Las reflexiones revelan, dijo Miss Marple con dulzura, sobre todo cuando la verdad no está donde uno la espera. Se le tensó la mandíbula, pero antes de que pudiera articular una réplica, Peter dio un paso al frente, con la voz temblorosa pero firme. Clara odiaba que la observaran, dijo. Me contó que alguien aparecía donde quiera que estuviera. Alguien en quien no confiaba. Worsley giró la cabeza bruscamente hacia él. ¿Te estás imaginando cosas, muchacho? James se acercó, con un movimiento silencioso pero firme. Señor Worsley, ¿por qué ha venido? ¿De verdad? Por primera vez, Worsley vaciló. Sus dedos se flexionan alrededor del ala de su sombrero, un gesto que delataba la tensión que se escondía bajo su apariencia tranquila. Pensé, dijo lentamente, que tal vez algo de Clara había aparecido aquí. Miss Marple ladeó la cabeza. «Qué suerte», dijo con ligereza. «Acabamos de recibir un mensaje sobre ella». La señora Clement entregó la nota anónima con visible reticencia. Worsley la leyó rápidamente, pero demasiado rápido, observó la señorita Marple, como si estuviera verificando su contenido en lugar de descubrirlo. «No debería haber vuelto», dijo en voz alta, aunque su voz no denotaba sorpresa. «No pareces sorprendido», observó James. Worsley esbozó una leve risa. «¿Notas anónimas sobre escándalos?» «Nada nuevo en un pueblo como este». Miss Marple lo observó con la serena paciencia de una mujer acostumbrada a las pequeñas señales que la gente revela cuando se siente acorralada. Su postura había cambiado sutilmente. Un pie apuntaba hacia la puerta. La postura de un hombre que deseaba retirarse. «¿Sabes?», dijo en voz baja. Clara mencionó una vez una sonrisa que nunca conseguía articular bien ante la cámara. Una que, según ella, siempre se veía mal. A Worsley se le cortó la respiración. Se sentía cohibida. «O perspicaz», replicó la señorita Marple. «Algunas sonrisas no están hechas para ser capturadas, sobre todo las que esconden miedo». Un leve rubor apareció en las mejillas de Worsley. No era vergüenza, sino algo más bien una actitud defensiva. «Está usted haciendo insinuaciones, señorita Marple». «Oh, no en absoluto», respondió amablemente. «Simplemente lo estoy notando». James dio un paso al frente. «Señor Worsley, necesito que me acompañe. Hay cuestiones que debemos abordar formalmente». La mirada de Worsley
Se dirigió rápidamente hacia la nota, luego hacia Peter y después, de forma reveladora, de nuevo hacia la fotografía parroquial. Algo tácito cruzó su expresión, un destello de cálculo. Se colocó el sombrero firmemente sobre la cabeza. «Si insistes», dijo, aunque su voz denotaba un temblor que no podía disimular. James se dispuso a acompañarlo afuera. Pero antes de que la puerta se cerrara por completo tras ellos, Worsley echó un último vistazo a la habitación, fijando la mirada en el ángulo exacto de su propio reflejo en el cristal. No a la cara de Clara, en la otra cámara. Y la señorita Marple sintió que la habitación se volvía más tensa, pues no era culpa de lo que veía en él en ese momento. Era el miedo a lo que había captado aquella segunda lente. El suave clic de la puerta dejó un silencio incómodo en el salón de la vicaría. Miss Marple permaneció inmóvil unos segundos más, con la mirada fija en el cristal de la fotografía, como si el tenue contorno de aquella segunda cámara siguiera susurrándole verdades. Peter se dejó caer en la silla más cercana, con la respiración entrecortada, mientras la señora Clement permanecía suspendida en el aire, impotente, como si la habitación esperara una guía que solo Miss Marple podía ofrecer. «No es solo la cámara lo que teme», dijo finalmente Miss Marple, con un tono lo suficientemente bajo como para tranquilizar el ambiente. «Es lo que pueda contener. Una fotografía de un momento concreto capturó algo que él no puede cambiar». Peter alzó la vista bruscamente. «¿Crees que Clara tenía una copia de aquello que él no quería que se viera?» «Eso», respondió suavemente la señorita Marple, «es lo que debemos determinar». Se levantó, alisando las leves arrugas de su falda, y se dirigió a la ventana. Afuera, el agente James guiaba a Worsley por el sendero de la vicaría hacia el camino. Sus figuras se veían pequeñas bajo la luz del atardecer, pero incluso desde lejos, la postura de Worsley recordaba a la de un hombre preparándose para ser descubierto. La señora Clement se retorcía las manos. «Señorita Marple, ¿y si Clara de verdad no se ha ido? ¿Y si está en algún lugar del pueblo?» «No sería la primera vez», dijo suavemente la señorita Marple, «que alguien regresa en silencio cuando la verdad que guardaba pesa más que su miedo». Se volvió hacia Peter. «Querida, piensa bien. Cuando Clara te escribió, mencionó dónde pensaba alojarse a su regreso». Peter frunció el ceño, rebuscando en su memoria. Solo recordaba que ella necesitaba un lugar seguro, un lugar donde nadie lo esperaría. «¿No es la casa de un amigo?», sugirió la señora Clement. «No tenía amigos aquí», susurró Peter. «En realidad, no». La mirada de la señorita Marple se desvió más allá de él, hacia el rincón más alejado del salón, donde una pila de himnarios descansaba junto a la puerta que daba al pasillo de la sacristía. Un pensamiento fugaz, sutil e inquietante, cruzó su rostro. «Señora Clement», preguntó con ligereza, «¿sigue la vicaría albergando las cajas de almacenamiento de la iglesia? ¿Las reformas de la primavera pasada?» «Sí», dijo la señora Clement. «Las pusieron en el pasillo de la sacristía. Son cosas pesadas, aunque nadie las ha tocado». Los ojos de la señorita Marple se cerraron con un discreto interés. Un pasillo silencioso. Un lugar sin usar. Un lugar olvidado. Peter se removió incómodo. «Señorita Marple, ¿no cree que Clara?» «No», dijo la señorita Marple con dulzura. «No creo que Clara buscara refugio en la vicaría. Pero si temía a alguien, quizá intentó hacer llegar un mensaje, un objeto, una verdad que la iglesia custodiaba. El simbolismo permanecía latente tras la verdad oculta, tras los muros de la respetabilidad. Unos golpes en la puerta del salón los sobresaltaron a todos. La señora Clement se apresuró a abrir, y la señora Bartlett entró con las aires frescas de quien había calculado su entrada para parecer a la vez inocente e indispensable. «Oh, señorita Marple,
exclamó, aunque sus ojos brillaban con ansias de información. Tenía que informarme. El pueblo está que arde. Dicen que el agente ha arrestado a Leonard Worsley. No está detenido, dijo la señorita Marple con calma. Está colaborando con la investigación. La señora Bartlett chasqueó la lengua. ¿Qué es exactamente lo que se dice cuando alguien es prácticamente culpable? Peter se puso a la defensiva. Miss Marple le puso una mano tranquilizadora en la manga antes de que pudiera hablar. ¿Y qué ha oído, señora Bartlett?, preguntó amablemente. Oh, nada importante, dijo, inclinándose hacia adelante como para susurrar. Solo que Clara Finch quizá fuera una intrigante. Cartas, secretos, ese tipo de cosas. Y entre usted y yo, señorita Marple, no me extrañaría que hubiera engañado al pobre Peter. El rostro de Peter enrojeció de indignación. Miss Marple se levantó antes de que pudiera responder. La señora Bartlett dijo amablemente que los chismes son como una fotografía tomada desde muy lejos. Difuminan los contornos y tergiversan la verdad. La señora Bartlett parpadeó, sin saber si la habían reprendido o halagado. Bueno, lo único que me preocupa es el buen nombre del pueblo. Como todos nosotros, respondió la señorita Marple. Por eso la verdad debe manejarse con cuidado. La señora Bartlett se marchó con un gesto rígido de asentimiento, claramente disgustada por haber recibido menos información de la que había ofrecido. Cuando la puerta se cerró, la señorita Marple exhaló suavemente. Señora Clement, ¿le importaría llevarme al vestíbulo de la sacristía? Me gustaría ver esas cajas. La señora Clement palideció. ¿Crees que podría haber algo ahí? Creo, dijo la señorita Marple con voz baja, pero firme que Clara Finch intentó ocultar algo que no estaba destinado a la lente del fotógrafo. Peter contuvo el aliento. Algo que no quería que Worsley ni nadie controlara. Miss Marple asintió una vez. Y si no me equivoco, puede que encontremos la clave de la historia de Clara no en el estudio, sino en el rincón más tranquilo de la vicaría. Extendió la mano hacia su chal, con la mirada fija. Para los secretos murmuró, elige siempre un lugar donde nadie se moleste en mirar. Y con eso se dirigió hacia el pasillo sombrío, hacia lo que fuera que Clara Finch hubiera intentado, desesperadamente, dejar atrás. La señora Clement abrió el camino por el estrecho pasillo hacia la sacristía, ralentizando el paso a medida que las sombras se alargaban. El aire se hizo más fresco, el silencio más denso, esa quietud que reina en los lugares poco frecuentados. La señorita Marple la siguió con calma y deliberación, percibiendo el tenue aroma a cera y viejos himnarios. Una quietud doméstica que hacía que cualquier intrusión se sintiera con mayor intensidad. El pasillo de la sacristía parecía igual que en meses anteriores. Pilas de cajas de madera cubrían una pared, cada una con etiquetas de la iglesia escritas con tinta descolorida. El polvo yacía intacto sobre la mayoría. Sin embargo, cuando Miss Marple se arrodilló para inspeccionar la pila más cercana, sus dedos rozaron una caja cuya superficie presentaba una tenue marca, como si hubiera sido removida recientemente. No era una huella dactilar, pero sí la señal de que algo se había movido, manipulado y vuelto a colocar. Murmuró. Peter tragó saliva ruidosamente. Clara podría haber escondido algo allí. Miss Marple abrió la caja con una sorprendente firmeza. Dentro había manteles de altar doblados, cuidadosamente apilados, pero debajo, pegado a la base de madera, yacía un fino sobre de cartón. Un sobre del tamaño de una fotografía. La señora Clement jadeó suavemente. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El agente James, que los había seguido desde fuera, se acercó. No lo toque todavía, dijo, aunque la señorita Marple se limitó a levantar la solapa con el cuidado de quien pasa una página frágil.
Dentro había una sola fotografía, no brillante y pulida como las obras habituales de Worsley, sino mate, sin recortar, revelada a toda prisa. Clara Finch aparecía en la imagen, pero sin sonreír. Su expresión era tensa, defensiva, y detrás de ella, medio en sombra, medio captado por accidente, estaba Leonard Worsley, con el rostro girado no hacia ella, sino hacia la cámara, captado en pleno movimiento, como si el obturador lo hubiera sobresaltado. Peter contuvo el aliento. La señora Clement se tapó la boca con las manos. Es como si murmurara Miss Marple. Alguien desea capturar al observador. Una inversión de lente. El agente James se inclinó hacia adelante. Así que Clara se llevó esto. Ella misma. Alguien lo tomó por ella, respondió la Poitevins. Señorita Marple. Alguien en quien confiaba. Alguien que creía que podría capturar lo que temía, que de otro modo le sería negado. Devolvió la foto con delicadeza a su sobre, con una expresión pensativa, casi triste. Según ella, esta es la fotografía que el señor Worsley esperaba que nunca saliera a la luz. No por lo que muestra de Clara, sino por lo que muestra de él. Peter parecía consternado. Entonces ella regresó. «¿Vino a ocultar esto?», sí dijo la señorita Marple en voz baja. Lo escondió en un lugar donde nadie pensaría buscarlo. Puede que Clara sintiera la iglesia como un refugio y la vicaría una extensión de ese refugio. La voz de la señora Clement tembló. «Señorita Marple, si lo escondió aquí, ¿dónde está ahora?». «Esa», dijo la señorita Marple en voz baja, «sigue siendo la pregunta sin respuesta». James exhaló, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Worsley debía saber que ella había regresado. Si la vio, si la confrontó, tal vez intentó silenciarla. La señorita Marple le tocó el brazo ligeramente. «Ten cuidado, James. Una conclusión precipitada suele ser la más conveniente». Él asintió, aunque la incertidumbre brilló en sus ojos. Miss Marple retrocedió, con la mirada perdida en el pasillo. Algo más despertó su intuición, un leve roce en las tablas del suelo, más reciente que las demás, que no conducía a la salida, sino a la pequeña puerta lateral que conectaba la sacristía con el jardín trasero de la vicaría. «Esa puerta», murmuró. «¿Se ha usado recientemente?». La señora Clement frunció el ceño. «No debería haber sido así. La mantenemos cerrada con llave a menos que el jardinero tenga una razón». James probó la manija. Cedió sin resistencia. «La cerradura ha sido manipulada», dijo con tono sombrío. Miss Marple intercambió una mirada con Peter, cuyo rostro se había puesto pálido. «Los secretos», dijo, «siempre dejan rastro, por mucho cuidado que alguien tenga en borrarlos». Volvió a arrodillarse, examinando el suelo. Unos cuantos hilos de tela, pálidos y delicados, se aferraban a una astilla de madera cerca del marco. No eran suficientes para identificarlos, pero sí para sugerir que se había movido algo en un espacio reducido. «Clara estuvo aquí», susurró la señorita Marple. «Muy recientemente». James se acercó a la puerta abierta, escudriñando el sendero tenuemente iluminado. Los árboles susurraban levemente, como si algo más que el viento los agitara. «Tenemos que registrar el terreno», dijo. La señorita Marple se levantó, serena y tranquila. «Sí», dijo, «pero debemos prepararnos para lo que podamos encontrar». Volvió a mirar el sobre que escondía en su mano, la verdad sin adornos que Clara había intentado preservar con tanto ahínco. Por algunas sonrisas murmuró: «Hay que pagar un precio con el silencio». Y al cruzar la puerta abierta hacia el crepúsculo que se cernía, la quietud del jardín se sintió como un suspiro contenido demasiado tiempo, esperando que la revelación final lo rompiera. El jardín más allá de la puerta de la sacristía yacía en un silencio casi deliberado. El aire estaba cargado de la expectación de algo que estaba a punto de descubrirse.
Miss Marple avanzaba por el estrecho sendero de losas con movimientos ligeros y pausados, dejando que su mirada recorriera el césped de la vicaría, los arbustos y el muro bajo de piedra que bordeaba el cementerio. El agente James la seguía a un paso de distancia, con la linterna apagada en la mano, aunque presentía que el ruido faltaría al respeto a cualquier verdad que aguardara en las sombras. Peter permaneció junto a la puerta, pálido pero resuelto. La señora Clement estaba detrás de él, con las manos fuertemente entrelazadas, murmurando oraciones en voz baja. Miss Marple se detuvo cerca de los arbustos de lilas, entrecerrando los ojos al notar el leve roce de la tierra que no pertenecía a botas de jardinería. Se agachó lentamente, tocando el terrón removido. Los bordes irregulares no eran producto de una excavación intencionada, sino de la pesadez de alguien que hubiera tropezado o sido arrastrado. A poca distancia, la hierba se curvaba en una estrecha línea que conducía hacia la puerta del cementerio. James murmuró, asintiendo hacia el sendero alterado. Lo siguió con atención y Miss Marple permaneció cerca mientras el sendero se adentraba en el cementerio. Las viejas lápidas proyectaban largas sombras oblicuas bajo la luz del atardecer. Era un lugar tranquilo, respetuoso y sin pretensiones. Pero aquella noche el silencio tenía un peso distinto. Llegaron al banco de piedra que había debajo del tejo y James se detuvo bruscamente. A sus pies, medio oculta por las ramas bajas, yacía el abrigo de una joven ligera, estampada, familiar. Miss Marple se arrodilló ante él, rozando la tela con la punta de los dedos. Clara Finch había estado allí. Recientemente, pero no había nadie. Una tensión tenue y fría se deslizaba por el aire. «Mira», susurró James, señalando el estrecho sendero tras el tejo. La hierba estaba compactada y no conducía hacia el pueblo, sino hacia el pequeño cobertizo de herramientas junto al muro del fondo, el que permanecía cerrado con llave a menos que el jardinero tuviera algo que hacer allí. Miss Marple se levantó, con la tristeza ya reflejada en su rostro. Buscaba refugio, dijo en voz baja, pero alguien más buscaba silencio. Cruzaron el cementerio con silenciosa urgencia. La puerta del cobertizo estaba cerrada, pero el pestillo metálico colgaba torcido, como si lo hubieran vuelto a colocar a la fuerza sin cuidado. James la abrió con un ligero empujón. El interior olía a tierra y aceite. Las herramientas colgaban en filas ordenadas, intactas. En un rincón, tras una pila de cajas, yacía lo que Clara había intentado ocultar en su maleta, entreabierta y con el contenido revuelto. Miss Marple la abrió con cuidado. Ropa, un pequeño libro de efficiency, versos, un monedero y, bien escondido dentro, un segundo sobre de cartón. La sacó con mano firme. Dentro había otra fotografía. Esta fue más clara que la anterior. Clara Finch, de nuevo, captada en pleno forcejeo, con la mano alzada como para apartar a alguien. El encuadre fue accidental. El ángulo era precipitado. Sin embargo, la figura a su lado era inconfundible, no era Worsley, como cabría esperar por el mero hecho de tener miedo, sino el marido de la señora Bartlett, el señor Alfred Bartlett, con el brazo extendido y los dedos aferrados a la muñeca de Clara. Un leve suspiro escapó de la señora Clement. El rostro de Peter palideció. James apretó la mandíbula. Así que no era Worsley. Miss Marple negó con la cabeza. No solo a él. Clara le tenía miedo a más de un hombre. Y alguien utilizaba a Worsley como un conveniente escudero. Giró la fotografía hacia la luz tenue. Las expresiones contaban la historia de la resistencia de Clara, la urgencia de Alfred Bartlett y una discusión capturada sin intención. Una sonrisa invisible, una verdad no expresada. Miss Marple exhaló suavemente,
con una tristeza contenida. La señora Bartlett ha estado murmurando a gritos sobre la reputación de Clara. El chisme es un escudo cuando se teme que la verdad salga a la luz. Peter tragó saliva. ¿Pero por qué lo haría? Porque Clara guardaba un secreto que los amenazaba a ambos, dijo Miss Marple con dulzura. Un secreto que no nacía de la malicia, sino de la vergüenza. Alfred Bartlett se creía un caballero admirado por las mujeres jóvenes. Clara lo rechazó con amabilidad, pero con firmeza, y él temía que ella se lo contara a su esposa. James retrocedió, asimilando las implicaciones. ¿Pero qué hay de la carta desaparecida? Clara le escribió a la señora Bartlett, y la señorita Marple respondió. Una súplica de decoro. No deseaba avergonzarla. La carta desapareció porque la señora Bartlett la tomó para proteger su hogar. Sí, pero también su orgullo. Y el orgullo es una razón muy peligrosa para mentir. Volvió a meter la fotografía en el sobre. Cuando Clara regresó a recoger lo que había escondido, continuó Miss Marple. Fue interceptada. No por Worsley, aunque quizá la hubiera seguido por obsesión, sino por alguien más cercano, alguien que deseaba que el pueblo culpaba al hombre del que ya desconfiaban. La señora Clement susurró, conmocionada. ¿Así que Alfred Bartlett colocó la fotografía en el césped? Sí, para sembrar sospechas sobre Worsley. Una distracción perfecta. James se dirigió hacia la puerta. Tendremos que interrogarlo de inmediato. La señorita Marple le posó una mano suave en el brazo. Hazlo con compasión, James. Esta es una tragedia nacida del miedo, no de la crueldad. Volvió a mirar hacia el cementerio, con la mirada suavizada. Clara Finch no había tenido intención de delatar a nadie. Simplemente había intentado salir de la sombra que injustamente se había proyectado sobre ella. Cuando regresaron por el jardín de la vicaría, el cielo se sumió en el crepúsculo. Peter caminó junto a la señorita Marple, en silencio, hasta que llegaron a la puerta. Señorita Marple susurró. ¿Por qué la gente esconde tanto tras una sonrisa? Ella lo miró con una ternura que reflejaba años de comprensión. Porque, querida, la mayoría de la gente teme que su verdad no sea bien recibida. Por eso sonríen para protegerse. Hizo una pausa, con la voz cada vez más suave. Pero el corazón se ve con más claridad cuando no hay sonrisa. Peter asintió, con lágrimas que le ardían silenciosamente en los ojos. Miss Marple se volvió hacia su cabaña, su silueta firme contra el cielo que se oscurecía. El pueblo, a sus espaldas, ya había comenzado su silencioso repliegue hacia la noche. Ajeno a que otro dolor oculto había salido a la luz y otra frágil paz se había restablecido. La sonrisa que ninguna fotografía pudo capturar la había conducido, como solía suceder en estos casos, a la verdad que se escondía debajo. Y la verdad, reflexiona la señorita Marple, rara vez era cruel, sino que se tomaban todas las medidas posibles para evitarla.